Licenciada. Muy buenos días, gracias por conectarse. Bien, vamos a iniciar súper rápido la clase. Por favor, hoy tenemos varios puntitos que tocar. Y vamos a iniciar con lo que es ya el tema de Roma. Les había dejado el avance en la plataforma. Espero lo hayan consultado. Era requisito imprescindible para poder participar de esta clase. Así que vamos a iniciar, por favor, con una muy breve exposición de lo que ya habíamos visto en el avance. A ver, primera consulta. ¿Pudieron leer el material? Sí, Liz. Muy bien, espero que así sea. Vamos a elegir un par de participaciones aleatorias el día de hoy. A ver, es importante iniciar desarrollando y teniendo en cuenta que los parámetros que tenemos en pantalla van a ser los que van a regir todo el desarrollo de Roma a lo largo de estas tres clases. Tengan en cuenta las fechas, por favor, los años, porque van a ser los años en los cuales nos vamos a basar. Algunos autores manejan un poquito de diferencia en estos años. Por ejemplo, algunos no mencionan el 27 antes de Cristo y lo mencionan como 29, pero son diferencias mínimas. Tengamos claro que hablar de Roma históricamente nos lleva a estos tres periodos: monarquía, república e imperio. Iniciando la monarquía el 753 a.C. hasta el 509, periodo donde empieza la república hasta el año 27 a.C., donde culminamos la etapa republicana con el nombramiento de Octavio Augusto como primer emperador, dando origen lógicamente al imperio, que culmina el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente después de su división. A continuación, iniciamos con lo que es la monarquía como tal, primer periodo histórico de Roma. Los años, por favor, una vez más reitero, son vitales manejarlos en este tema, porque es lo que nos va a dar la referencia histórica de los tres periodos, tanto en su inicio como en su conclusión. Monarquía, inicia el 753 y culmina el 590 a.C., caracterizándose por su fuerte espíritu militar, también por el gran sometimiento de los pueblos extranjeros, por la habilidad que tenían los romanos en realidad para someter a pueblos extranjeros, pero sin considerar los esclavos como hacían los griegos, sino que ellos les otorgaban la ciudadanía romana con menos derechos, quizá la misma cantidad de obligaciones, pero los tenían como parte de su sociedad sin degradarlos a la esclavitud. Y es muy importante señalar que hablar de Roma es retrotraernos a la tradición y a la emblemática leyenda de su origen con Rómulo y Remo. A ver, Luis Ángel Quispe, contame un poquito sobre la leyenda y las ideas básicas de la leyenda de Rómulo y Remo como parte del origen de Roma. Buen día, licenciada. Principalmente la leyenda de Rómulo y Remo se basa en que el dios de la guerra, es decir, Marte, engendró a Rea Silva. Ella tuvo dos mellizos donde los llamaron Rómulo y Remo, donde también nacieron y fueron salvados arrojándolos al mar. En una canasta, algo así como Moisés, pero con gemelos o mellizos, donde una loba fue la que los salvó, los sacó del mar al ir a beber agua. Y ella, esa loba, fue quien los amamantó, les dio de comer, ¿no? Ya, Es así que hasta ya. Hasta ahí, perfecto, Luis, muchas gracias. Carla Ramos, esto del origen y bueno, de la loba que amamanta a los hermanos Rómulo y Ramos, ¿era cierto o falso? ¿Era efectivamente una loba como lo conocemos en su forma animal?
¿O a qué se referían con esto de loba? No sabía decirle, profesora, perdón. Tienes que saber decirme, Carla. Así que no vamos a avanzar la clase mientras no logres participar. El requisito previo para la clase era necesariamente leer el material. Si no leemos el material, ¿para qué estamos acá? A ver, Iván, por favor. Sí, licenciada, gracias. Buenos días. Loba no es como tal, como conocemos como una loba. Loba era el sentido despectivo de prostituta. Ok, O sea, muy era bien. su madre humana adoptiva, de Rómulo y Remo. Ya, muchas gracias, Iván. Luciana, ¿cómo se denominaba a esta loba, metafóricamente hablando? Buen día, licenciada. El término loba significaba lupa, ¿no? Era utilizado en un término despectivo para las prostitutas de esa época, ¿no? Y a lo que me acuerdo, Rómulo y Roma, ¿verdad? ¿Son los nombres? Remo, Eso, perdón, me olvido los nombres. Fundaron una ciudad en la ribera derecha del Tíber, ¿verdad? Donde habían sido amamantados por la loba para ser sus reyes. muy bien. José, por favor, ¿qué puedes añadir? Buen día, licenciada. Bueno, esto es la leyenda, ¿no? De Rómulo y Remo. Efectivamente es, ¿no? Como dicen, de que son herederos del dios Marte, todo eso, pero hay documentos que dicen de que Rómulo y Remo fueron lanzados al mar por la invasión a Troya, por la caída de Troya. Entonces dice de que Roma son los sucesores del imperio troyano, son restos y se encuentran muchas y similitudes con ambos imperios. Muy bien, José Carlos, gracias. Nico, brevemente, ¿qué puedes acotar, por favor? Sí, licenciada. Bueno, básicamente la leyenda de Rómulo y Remo no solamente se remonta al inicio de Roma, sino que en un futuro próximo se lo asocia con la mitología griega también, que son, bueno, las divinidades supuestamente bajaron después de que los amamantaron y no la amamantó una loba para la cultura griega, sino la amamantó una diosa. Si no me equivoco, fue Deméter o fue otra, que era una de las diosas principales de la cultura griega. Y a partir de ahí se cree que obviamente ellos fundaron Roma y, bueno, lo que ya se conoce por el asesinato de uno de los hermanos para hacerse del poderío completo del imperio, bueno, de ese momento de la ciudad, ¿no? Muy bien, Nico. Efectivamente, hay gran parte de influencia también griega en lo que es Roma, especialmente en mitología y religión. Y enseguida vamos a ver por qué. A ver, continuando. Hablar del crecimiento de Roma es ya dirigirnos hacia el primer emperador o al primer rey que se conoce de Roma, que viene a ser Rómulo, quien habría asesinado, se cree presuntamente a Remo, por haber osado invadir el territorio que se dividía justamente cuando se estaba dando esto de la fundación de Roma y del territorio en el cual se iba a fundar la ciudad. Rómulo es el único que queda con vida, entonces es el quien, después de fundar la ciudad, busca inmediatamente incrementar la cantidad de súbditos, haciendo para esto un refugio en la colina del Capitolio, donde eran recibidos todos los migrantes, especialmente comerciantes extranjeros y aquellos marginados de otras ciudades. Es decir, él recolectaba, por decir de alguna manera, o recibía, agrupaba a todas aquellas personas que no eran bien recibidas en otros lugares y potenciaba con esto la capacidad que tenía en ese momento Roma como monarquía y que posteriormente llegó a ser una república y un gran imperio. Se basaba mucho en esto, en su capital humano. Y además se produjo el rapto de mujeres sabinas, que se tiene la creencia que eran las mujeres más bellas de la región, lo cual también garantizaba una buena descendencia
con personas que tengan parámetros físicos en aquel entonces dentro de lo estéticamente aceptable y de aquello que se consideraba bello y apto para una buena descendencia. En cuanto a la economía, a ver, podemos decir que Francis Gallard, dame 2 características de su economía y Luciana, me das una más. Francis, por favor. Francis. Licenciada, ¿le puedo escribir? Es que me duele la garganta. Breve, una sola entonces. Eh, el intercambio y el comercio comunitario sería uno, licenciada. Ya, está bien, gracias. Iván, nuevamente, por favor. Sí, licenciada, un factor clave era la producción del grano, que se producía más en Egipto, ¿dónde más era así? En Túnez y el otro nombre no me acuerdo, creo que era Sicilia, Ya, pero vamos era un bien. factor clave el grano, la producción del grano. Producción de grano, muy bien. Luciana, por favor. Es el intercambio de bienes, así bien como agrícolas, ganaderos, también la explotación de esclavos. Muy bien, muchas gracias. Y también esto estaba impulsado precisamente por los comerciantes, de los que hablábamos hace un momento, que podían proveer de nuevos productos tanto a Roma como a los alrededores. Es importante señalar que Rómulo pudo distribuir al pueblo en 3 tribus, ya dándoles una organización jurídica y política. Cada tribu era considerada una macro-región que integraba a 10 curias, y cada curia a su vez estaba integrada por 100 infantes y 10 jinetes. No vamos a desarrollar todavía este punto de los infantes y jinetes porque todo lo que involucra a los soldados romanos lo vamos a ver en un capítulo aparte. Se dice que los patricios eran quienes integraban el Senado, las personas notables dentro de Roma, y eran quienes elegían al rey. Una vez elegido, el rey era reconocido y confirmado por las curias. Hablar de reyes es adentrarnos en el mundo de 2 bandos, los etruscos y los latinos. Esto delimitaba y definía el origen del linaje y de los reyes que gobernarían Roma en aquel entonces, teniendo 4 reyes pertenecientes a la dinastía de los etruscos y 2 que pertenecían a los latinos. Independientemente del origen, todos tenían como objetivo común el crecimiento y expansión de Roma. El Senado, como habíamos dicho, era la institución más importante y que logró mayor reconocimiento al estar conformada por notables que, en pocas palabras, decidían la suerte de Roma. El Senado, asimismo, se reunía en el hemiciclo. Anaí, ¿qué semejanza o qué similitud encuentras entre las 2 imágenes de la pantalla? ¿Por qué hablaremos de un hemiciclo y tenemos una imagen de la Cámara de Diputados? En sus antiguas instalaciones, obviamente. Licenciada, buen día. Sí, de hecho, este tema del Senado era que la función era poder recomendar al rey para representar los candidatos que iban a hacer la sucesión al trono. Entonces, prácticamente podemos ver que es algo similar a lo que pasa con el Senado hoy en día, porque casi tienen la misma función de ayudar en algunas decisiones, a tomar, perdón, algunas decisiones y obviamente ser un poco más partícipes, incluso de manera unánime también con el voto que antes se hacía, al igual que ahora, si Muy no bien, estoy mal. muy bien, Anaí, muchas gracias. Bastante acertada tu participación. Como podemos ver, la función del Senado, en esencia, es la misma o pretende ser la misma que miles de años atrás. El objetivo de llevar
dentro del hemiciclo a esa función representativa de toda la sociedad con representantes designados para este fin. Obviamente asesoran a la autoridad máxima, pero sobre todo tenían ese fin de demostrar unos primeros indicios de democracia representativa, donde vemos que incluso hoy en las nuevas instalaciones de lo que es la Asamblea Legislativa se mantiene la estructura del hemiciclo que vemos en esta imagen de aproximadamente más de 1000 años atrás, teniendo en cuenta que incluso nos vamos al tiempo antes de Cristo. Entonces, el Senado viene a cumplir en esencia y trata de mantener esa esencia, ¿no? De dar una función representativa y de asesoramiento a la autoridad máxima. Luciana, ¿qué quieres acotar? Quería acotar que está conformado por 300 ancianos patricios y que este cargo era vitalicio y son los que se encargaban ver quién iba a ser el rey o también aconsejar al rey. Ya, muy bien, perfecto. En esencia, sí. Y enseguida vamos a ver cómo los patricios y en qué estrato social se ubicaban los mismos. Acá vemos, aparte de ser autoridades políticas, los patricios eran considerados el primer estrato social dentro de la organización social romana. Le continuaban o seguían los plebeyos. A continuación tenemos a los clientes y finalmente los esclavos. Los patricios se caracterizaron por ser una clase aristocrática. La cabeza de la pirámide era su lugar o su ubicación, digámosle, permanente, porque se creía que estos eran descendientes directos de los fundadores de Roma. A continuación tenemos a los plebeyos, donde encontramos a extranjeros, libertos, campesinos, todos aquellos refugiados también que inicialmente Rómulo tomó en cuenta para potenciar al imperio. Los plebeyos pagaban impuestos de manera mensual, de manera periódica. Poco a poco se fue estableciendo el primer sistema de tributación conocido en la historia. Además, tenemos a los clientes, la siguiente clase social, quienes se encontraban bajo la tutela del paterfamilias, quien les proporcionaba vivienda y tierras para cultivo, a cambio de tener la disponibilidad, en pocas palabras, de su vida entera. El paterfamilias era quien decidía por ellos. Y finalmente contamos con los esclavos, quienes eran considerados prisioneros de guerra o sujetos comprados en mercados, en ferias, deudores que no lograban cancelar sus obligaciones, entre otras cosas, y pasaban a ser considerados como objetos o bestias, básicamente res nullius o cosa nula. No tenían la condición de ciudadanos bajo ningún motivo y bajo ningún parámetro, por lo tanto eran un estrato social casi inexistente, pero que sí servía como mano de obra sin mayor derecho, únicamente cumpliendo la obligación de trabajar, trabajar y trabajar para el crecimiento del imperio. Ahora sí, dando una pauta mucho más clara de cómo la sociedad romana se organizó y se estructuró en aquel entonces, encontramos a los patricios como aquellas personas o personajes notables, quienes también tenían un gran poder a nivel económico y eran considerados terratenientes. Estos protegían a los clientes, vemos que ocupaban cargos políticos, militares, religiosos y eran el estrato más alto dentro de la sociedad. Se agrupaban en grupos, valga la redundancia, llamados gens, donde encontramos a varias familias patricias con antepasados comunes. Por otra parte, los plebeyos también eran un estrato social muy numeroso, donde se encontraban las personas libres y los no ciudadanos. Estos estaban excluidos de la vida política y religiosa. No tenían voz ni voto y simplemente debían acatar. Por otra parte, entre ellos encontramos a los campesinos, comerciantes, artesanos y aquellos migrantes extranjeros que potenciaban a Roma, pero que no tenían participación política
bajo ninguna condición. Finalmente, los esclavos, como habíamos dicho, personas que no tenían ningún derecho o privilegio. En Roma, la familia era la estructura social más importante porque se cree que era el inicio de la organización político-social a pequeña escala donde los hijos, los nietos, la esposa también ya asumían su rol marcado para aquel entonces por la sociedad. Acá podemos ver que incluso las denominaciones de la familia van muy relacionadas a estas estructuras de poder o de sometimiento que se daban en la antigüedad. Por ejemplo, el padre era conocido como dominus o el que domina, la madre era la domina o a quien se la domina, el hijo, el pueri, y un nieto o nieta, la puella. Las mujeres tenían bastante restringido su papel en la vida política y su única misión o tarea, digámosle, era la de acompañar a sus esposos en actos públicos y ceremonias, hacer actos de presencia y nada más. Los hijos no tenían libertad alguna y el padre, como habíamos dicho, era el pater familias, la autoridad máxima dentro de la familia, quien podía disponer sobre su descendencia. Valentina, te escuchamos, por favor. Gracias, licenciada. Quería acotar de que esta dependencia de los hijos de la esposa hacia el padre de familia se llamaba patria potestad. Es también en parte el origen de lo que hoy conocemos como patria potestad o la capacidad de tener ese derecho o esa capacidad de decisión sobre tus descendientes. Gran parte, y vamos a verlo también en esta semana, gran parte de lo que hoy tenemos como legislación en materia de familia, en materia civil, penal, laboral, está muy ligada a lo que fue el derecho romano. Es básicamente el tronco común del cual muchas legislaciones en el mundo desprenden sus principios y sus preceptos. Una vez más vemos que la familia romana se establecía o se dividía en dos parentes, los parientes más directos, liberi, aquellos que dependían de los parentes, el pater y la mater, y el servi o la servidumbre, donde tenemos al servus y la ancilla. Creo que queda clara la diferencia incluso en indumentarias, que también estaba muy ligada a la clase social. Hablando de religión, encontramos que Roma, una vez más, es caracterizada como varias religiones de la antigüedad por el politeísmo. Ostentaban lo que era el numen o el poder divino, que además se estructuraba y se celebraba en tres tipos de cultos. En primer lugar, los cultos populares o sacra popularia, los cultos domésticos o sacra familiaria y los cultos públicos, sacra pública o pro público. Mañana, 3 personas escogidas al azar me van a hablar de estos 3 puntos. Así que vayan preparándose, por favor. Es importante mencionar, como ya decíamos antes, que la mitología y la religión dentro de lo que fue Roma estuvo muy vinculada a Grecia. Es por eso que la mayoría de los dioses romanos o de las deidades que ellos tenían como sagradas tenían su equivalente en lo que era la mitología griega con otro nombre, pero que trataban de identificar la misma forma de poder. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el dios máximo o el dios del cielo y soberano en equivalente griego era Zeus, pero en su versión romana era Júpiter. Lo mismo pasaba con Hades, el dios griego de los muertos y señor de los ricos, que en su equivalente romano era conocido como Plutón. Podemos ver en esta lista una aproximación de los más importantes dioses que trataban de representar lo que era el amor, la profecía, dios de la guerra, de la sabiduría, de la luz, del mar, tanto en su versión griega como romana. Es decir, adoraban de alguna forma
los mismos fenómenos naturales, las mismas circunstancias también propias del ser humano, como ser la sabiduría, el amor, la belleza, la guerra, tanto para lo bueno, pero también para lo malo, tanto en Grecia como en Roma. Fue una característica bastante común en ambas civilizaciones. Y ya entrando a lo que es su organización militar, encontramos que hablar de Roma es hablar de las legiones romanas, mismas que iban acompañadas entre grupos de jinetes, arqueros, especialmente equipados, que componían grupos de infantería, donde encontramos una organización muy exacta y muy precisa. Decimos que estos grupos de infantería iban compuestos por 6 filas de 500 soldados armados. Se creía mucho que el orden y la estructuración desde el primer momento podían llegar a amedrentar al enemigo, pero sobre todo a empezar a vencerlo psicológicamente. Bien, hasta ahí el avance de lo que hemos tratado de introducir a lo que es Roma. Hablar de Roma es hablar de muchos aspectos que los estamos dividiendo de acuerdo a las doctrinas más aceptadas y más conocidas en los 3 periodos que hemos mencionado: monarquía, república e imperio. Mañana vamos a continuar con lo que es el imperio, y el día viernes vamos a ver también las nociones de la república, y sobre todo vamos a entrar a lo que es el código y el cuerpo civil de leyes, la legislación romana, que han servido de antecedente y de base para la mayor parte de las legislaciones en el mundo, y que sobre todo hoy son estudiadas en la carrera de Derecho y a nivel general en todas las carreras que tienen esta connotación social, por su importancia y por su estructuración de la vida del hombre en sociedad. Bien, con esto concluimos el avance de Roma, pero paralelamente 2 anuncios, por favor, muy importantes. Algunas personas han estado preguntándome sus notas mediante WhatsApp. Mencionarles, por favor, que la única forma y la única modalidad habilitada para consulta de notas es la plataforma. Si por alguna razón no pueden acceder, puede que se deba a tema de mensualidades, tema de asignación de materias o algún tema administrativo con su documentación. En este sentido, y como parte de las obligaciones que tienen como estudiantes, les solicito por favor subsanar estos aspectos en la universidad a la brevedad posible. Esto para evitar los perjuicios a largo plazo, y también considerando que siendo primer año, tienen que tener todos estos aspectos en regla. Evitemos perjuicios posteriores que agraven la situación, y más bien tratemos de solucionarlo ahora que estamos empezando, para tener la facilidad de consultar las calificaciones en cualquier momento, por favor. En caso contrario, que no puedan ir a la universidad o que demore un poquito esto de su acceso a la plataforma, pueden también ir a la universidad, a Cardex, a pedir su boletita de notas, donde se las van a entregar sin mayor inconveniente para llevar el registro y sobre todo para estar al día con sus notas. ¿Ok? Siguiendo los lineamientos de la carrera, reitero, toda consulta de notas es mediante sistema, y sobre todo precautelando que tengan una regularidad y que mantengan la plataforma y su acceso a la misma sin mayor inconveniente de acá en adelante. Bien, dicho esto, paso a darles la tarea de la semana por 5 puntos. Esta tareita está enfocada a una fecha muy importante que justamente se celebraba o se recordaba ayer.
Un 30 de agosto, hace 52 años, se daban las primeras emisiones de televisión boliviana en el país. Se recuerda esta fecha como el Día de Celebración del Trabajador Boliviano en Televisión. Y siendo comunicación social, es vital entender este punto que comunicación, historia y televisión están muy relacionados. Entonces, en ese entendido, voy a lanzar 5 preguntas que ustedes van a realizar a sus papás, a sus tíos, tal vez se me ocurre a la casera de la tienda, a sus hermanos mayores, a su cuñado. Necesariamente nos vamos a basar en un parámetro de personas de 40 años para arriba, porque son las que nos van a enriquecer desde su experiencia con las respuestas que les van a dar un buen trabajo. Ojo que la tarea va a ir de forma escrita, ¿ok? Va a haber una opción habilitada en la plataforma para esto. Bien, si tienen dónde apuntar, por favor, voy a dar a continuación las 5 preguntas que van a hacer. Se me ocurre a sus papás, como les decía, a sus tíos, a sus primos mayores, a sus abuelitos, a todas aquellas generaciones que nos anteceden y que van a ser claves para dar detalles sobre esta tarea. Pregunta número 1. Ojo que si no tienen dónde apuntar, pueden volver a ver la clase en su parte final para tener las preguntas exactas a cabalidad. Bien, pregunta 1. ¿Cuáles fueron los primeros canales de televisión en nuestro país? Reitero, ¿cuáles fueron los primeros canales de televisión en nuestro país? Pregunta número 2. ¿A qué periodistas, presentadores de televisión o personajes emblemáticos recuerda? Reitero, ¿a qué periodistas, presentadores de televisión o personajes emblemáticos recuerda? Bien, pregunta 3. En su criterio, ¿cuáles fueron los mejores programas que tuvo la TV boliviana? Reitero, en su criterio, obviamente de la persona a la que van a preguntar, ¿no? ¿Cuáles fueron los mejores programas de televisión que tuvo Bolivia? Cuarta pregunta. ¿Considera que los programas emitidos actualmente en televisión? Licenciada, ¿puede repetir, porfa? Claro que sí. ¿Considera que los programas emitidos actualmente en televisión conservan la esencia que tenían inicialmente?
Y última pregunta. ¿Qué tipos de programas le gustaría ver actualmente? Bien, esas son las preguntas que van a realizar, como les digo, a personas mayores. Esto porque van a hacer que nos puedan brindar desde su propia experiencia y desde su propia perspectiva gran parte de la historia que nosotros tal vez no conocemos, pero que ellos han podido vivir y experimentar en carne propia. Estas generaciones, como les digo, de sus papás, abuelitos, tíos, pueden aportar muchísimos detalles sobre lo que ha sido la televisión en sus inicios y sobre todo quienes pueden tal vez ver con mayor claridad el cambio y la evolución que se ha ido dando. ¿Ha sido una evolución? ¿Ha sido una involución? ¿Qué podrá ser? Nicole, te escucho, por favor. Licenciada, ¿esta tarea hay que hacerlo en Word o manuscrito? Va a ser en Word. Ay, está bien, gracias. Y como les decía, va a haber una opción en la plataforma habilitada para su entrega, ¿ok? Ya sea Word o PDF, cualquiera de los formatos, el que prefieran, está permitido. María José. Licenciado, una preguntita. ¿Y a cuántas personas podemos realizar las preguntas? Muy buena pregunta. Si gustan, pueden acudir a un máximo de 3 personas. Pero de forma ideal nos pondremos un tope mínimo de 2 personas, ¿ok? De 2 a 3 personas nos pueden dar un criterio. Mucho mejor si, digamos, pueden acudir en algún caso a su abuelita, a su hermano mayor y a su papá. Así desde diferentes perspectivas generacionales les pueden dar unas respuestas mucho más completas y una visión más amplia. Luciana. Hasta cuando hay que Ahora sí. entregar, Lice. Sí, hasta cuando hay que entregar, licenciada. La fecha de entrega va a ser el viernes. Tienen hasta el viernes a las 10 de la noche. Es decir, hay un tiempo bastante prudente, creo yo, para poder acudir a diferentes personas y estructurar sus respuestas de la mejor manera. Anaí, por favor. Sí, licenciada, perdón. Entonces, si vamos a, en todo caso, entrevistar o preguntar, perdón, a 3 personas y máximo 2, en cada una de las preguntas que tengamos las respuestas, vamos a colocar el nombre de la persona